segundo Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Bien, a continuación empezaremos el segundo bloque denominado Meritocracia y Carrera Pública. Invitamos para ello al escenario al señor Augusto Tausen, quien será el moderador, y a los panelistas Juan Carlos Cortés, Mari Carmen Fedalto y a Javier Fuenzalida. Augusto Tausen es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Constitucional Económico y estudios de posgrado en Regulación Ambiental por la Universidad de Ciencias Aplicadas. Actualmente es cofundador de RECAM. Por su parte, Juan Carlos Cortés es magíster en Administración con especialización en Derecho Administrativo y con estudios en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, con experiencia profesional en gestión de la seguridad social en Colombia y director de CODES. Actualmente es secretario general de la Junta Nacional de Justicia. A su vez, Javier Fuenzalida es ingeniero civil industrial y magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile. PhD en política y administración pública por la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos. Y ha sido miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas entre los años 2018 y 2019 y subdirector del National Center for Public Performance de la Universidad de Rutgers. Investigador en temas de servicio civil, la gestión del desempleo, la descentralización y las ciencias del comportamiento en la administración pública. Actualmente es investigador postdoctoral de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford e investigador adjunto del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Finalmente, Mari Carmen Fedalto es bachiller de Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima con estudios de posgrado en Marketing por ESAC. Se ha desempeñado laboralmente como presidenta del Centro de Innovación de IPAE, gerente general del PRIO, del Grupo Romero, y gerente general de DHL. Actualmente es presidenta ejecutiva de G4S Security Service. Gracias Fernando. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana y muchas gracias a la Cámara, por supuesto, por invitarnos a tener esta discusión sobre este tema que es tan vigente en estos días. Vamos a tener la oportunidad además de conversarlo desde ópticas diferentes, ¿no? Porque digamos que la importancia de la meritocracia en el Estado y la carrera pública es algo que se está discutiendo en el Perú, ciertamente por temas de coyuntura política, pero también a nivel global, ¿no? Hay una preocupación en general sobre cómo están funcionando los estados y las democracias están entregando los resultados que tienen que entregar de cara a la ciudadanía y los problemas que eso puede generar, digamos, en términos de legitimidad, ¿no es cierto?, frente a los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una preocupación también, digamos, por el resurgimiento del populismo en muchas partes en el mundo, por el cuestionamiento que puede haber hacia los funcionarios públicos, que alguna gente puede percibir quizá como algo lejanos de las necesidades de los ciudadanos. En fin, hay varios temas aquí que discutir y vamos a tener, creo, una conversación bien interesante. Así que ya Fernando presentó a mis panelistas esta mañana y yo quisiera empezar con Javier, que estás conectado desde Reino Unido, entiendo, ¿no es cierto? Efectivamente, acá estamos, desde Reino Unido a su disposición. Esperemos que no sea muy tarde para ti, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo nuestro tiempo contigo. Y quería empezar pidiéndote a ti una intervención porque vamos a hablar de meritocracia y de carrera pública, ¿no es cierto? Y meritocracia es un término que de repente todos creemos saber qué significa, pero de repente tiene un sentido especial cuando hablamos de la labor que realizan los estados, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos. Entonces, para setearnos un poquito en la conversación, quería que nos expliques, digamos, cuando nos referimos a meritocracia en el Estado, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos estaría preocupando entender bien ahí? Bueno, primero agradecer la invitación, muy contento de poder ver a Juan Carlos nuevamente, Mari Carmen, un placer, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, es difícil no poder o entender la meritocracia, al menos en el Estado, desde una perspectiva aislada de lo que supone la politización o la indebida influencia política en ciertas decisiones que debiesen ser de una índole más bien racional. Básicamente, la meritocracia se ve transgredida cuando distintos tipos de otros intereses, de alguna manera, contravienen supuestos básicos. Evidentemente todos sabemos que en el Estado, y eso es como de teoría política esencial, expriman intereses políticos. Eso es sin duda un hecho. El problema es cuando esos intereses políticos, o de otra índole, digamos, amistades,
amistades, redes de contacto familiares o personales, de alguna manera prevalecen y de alguna manera ponen en riesgo decisiones técnicas dentro del Estado, decisiones técnicas que tienen que ver con, por ejemplo, contratación, decisiones de gestión de personas al interior del Estado, decisiones técnicas como asignaciones de presupuesto. Entonces, de algún modo, la meritocracia viene a ser una especie de contrapunto frente o una estrategia para poder contrarrestar esto, que significa esencialmente, en términos muy sencillos, y yendo ya a, a las ideas de Weber, Max Weber, de cómo el Estado debiese funcionar, establecer criterios muy claros de reclutamiento y selección, funcionarios, funcionarias públicas que sirvan al interés público y no el privado, valga, aunque suene algo un tanto obvio, no lo es, sobre todo no lo es en muchos países de América Latina, como Chile, Chile más lejos, ocurre eso frecuentemente, más de lo que uno quisiera. Reglas claras también para la promoción, es decir, qué persona puede ser promovida en el Estado, puede ascender, puede ir tomando cargos de mayor responsabilidad, y eventualmente también cómo se toman ciertas decisiones más amplias sobre la gestión de personas al interior del Estado. Yo diría que estas componentes más bien constituyen el concepto de meritocracia y de alguna manera también blindan estas decisiones de otro tipo de intereses que sin duda es un contexto en donde este tipo de influencias ocurren, pero la idea es poder controlarlas. Es poder controlarlas. Es decir, aquí uno nunca ha estado, y lo que uno ve en la literatura es que los países que avanzan en este tipo de iniciativas más bien lo que hacen es regular muy bien, por ejemplo, cuáles cargos al interior del Estado son de confianza política exclusiva, y se regula muy bien eso. Por ejemplo, tienen plazos de duración de esos cargos que son acordes al gobierno de turno, por lo tanto no exceden el gobierno y no existe este típico problema de que cuando hay transiciones de gobierno se desmantela el Estado, porque básicamente la gente sale y tiene que entrar nueva gente, y los separan muy bien de los cursos que son de los cargos que son de exclusiva carrera, es decir, que son técnicos 100%. Los países que hacen ese trabajo bien desde el punto de vista regulatorio son los que avanzan al respecto. Quisiera partir solamente con esto. Tengo algunas otras ideas, pero me pediste la definición de meritocracia y eso serían como algunas ideas al respecto. Solamente para ver si he capturado correctamente, digamos que el término meritocracia tiene que ver, por un lado, con las personas que son elegidas para ejercer cargos públicos, ¿no es cierto? Y hasta qué punto esas elecciones de esas personas y cómo esas personas van progresando en el Estado es por sus propios méritos, por las capacidades que desarrollan, por el desempeño que tienen, etcétera. Digamos, esa es una forma de verlo, ¿no? Y otra forma de verlo, complementaria, entendería yo por lo que tú dices, es la meritocracia tiene que ver también con la toma de decisiones, ¿no? Y que las personas que están en posición de tomar decisiones lo hagan atendiendo a criterios técnicos, ¿no es cierto? Que no estén desplazados por otros criterios que pueden tener que ver más con intereses personales o con preferencias que no necesariamente están sustentadas técnicamente. Entonces, si he comprendido correctamente, podríamos estar ahí, digamos, en un espectro que podría estar de un lado, digamos, lo que es simplemente antitécnico o no sustentado, hasta lo que ya linda con la corrupción, digamos, ¿no? Donde ya hay claramente un interés privado que se sobrepone a un interés público. Hasta ahí entendí correcto, ¿no es cierto? Entonces, sobre la primera parte, digamos, el tema que tiene que ver con la elección de los funcionarios, ahí entra un poco nuestro segundo tema, ¿no? Íbamos a hablar en este panel de meritocracia y carrera pública, y tenemos con nosotros, por supuesto, a Juan Carlos Cortés, que es una de las personas que más entiende, que más ha trabajado estos temas en el sector público, así que Juan Carlos, quería pedirte que nos expliques un poquito qué debemos entender por carrera pública. Hay muchas cosas que ocurren en el Estado que hacen que todo esto sea un poco complejo de entender, ¿no? Distintas naturalezas en la forma como se relaciona laboralmente el Estado con las personas que trabajan en él. Así que, ¿cómo podríamos hacernos una idea de lo que implica, digamos, la carrera pública? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, principalmente a Hernán Lanzara. Estar con ustedes también es muy importante. Y saludar a Javier, que
Nos hablamos de vez en cuando y siempre con mucho cariño. Simplemente una pequeña cosa antes, digamos, el CV que dijeron creo que no es mío. Lo único importante en esto es, sí, he sido presidente de Servir 8 años, hace 2 años y medio que salí, o 3 años y medio ya. Soy actualmente secretario general de la Junta Nacional de Justicia, digamos, organismo que alguno de ustedes conocerá, selecciona, digamos, resuelve la destitución o no de algunos jueces y fiscales y ratifica, digamos, esa es las labores principales y docente en la universidad, ¿no? Eso, digamos, que es lo importante. Y principalmente soy servidor público. Digamos, hace ya varios años veo algunas caras de servidores públicos también, digamos, y orgullosos de serlo, a pesar de todo. Sí, digamos, no voy a contar las anécdotas acá, pues no nos pasamos. Hay 2 cosas, ¿no? Y además vinculado a lo que Javier decía, yo diría, ha habido consensos, no tan consensos, o consensos tardíos sobre la meritocracia y sobre la carrera pública, ¿no? Y en lo que refiere a meritocracia, tiene que ver con algo para mí esencial, y es el principio de igualdad. El principio de igualdad, todos somos iguales, y por lo tanto, si todos somos iguales, podemos acceder a un puesto en el sector público, digamos, bajo reglas en las cuales seamos iguales. Eso significa, digamos, como bien señalaba Javier, era, digamos, restringir lo que es los trabajadores de confianza y adicionalmente la posibilidad de crecer al interior del sector público, digamos, también bajo la meritocracia. Es decir, es un instrumento que nos sirve para el desarrollo de las personas, pero también para desarrollo del principio de igualdad y evitar, digamos, que entren personas que no entran al Estado a hacer el bien, sino a hacerse su bien. Entonces, para hacerlo bien simple. Y en el caso de la carrera pública, también hay un consenso tardío, yo diría, sobre la importancia de lo que es la carrera pública. Y es esa posibilidad que tiene cada persona que ingresa al Estado por concurso de desarrollarse adecuadamente para ir escalando. La ley de servicio civil tiene una virtud en esto, y es que no escalas en la institución. No es que yo entro a tal institución y voy escalando ahí, sino escalo a nivel de todo el Estado. Esa es la idea, digamos. Podemos después decir cuáles son las razones por las cuales eso no ha funcionado. Entonces, además, la carrera pública lo que sirve es, porque tiene inamovilidad, estabilidad laboral, es principalmente como una garantía para decirle al poder, decirle no se puede hacer. O no es conveniente. No, esto daña a la ciudadanía. Entonces, la carrera pública, digamos, todos sabemos lo que es una carrera al interior de una institución, si no tiene un valor adicional, y el valor adicional es el de que en momentos complicados, cuando se quiere hacer algo que vaya contra la ley o contra los ciudadanos, uno pueda decir, no lo voy a hacer. Lo he hecho, por lo tanto, digamos, hablo con conocimiento, y por lo menos una persona que está acá presente sabe que lo he hecho. Entonces, el tema, creo que la carrera es cómo voy creciendo al interior del Estado, pero también estos agregados, que son esas garantías que tiene el servidor público de hacer las cosas correctamente. Y Mari Carmen, para pasar contigo, tú tienes experiencia principalmente en el sector privado, pero esta discusión, digamos, no es privativa del Estado, indudablemente, ¿no? En el sector privado también hay una preocupación por la meritocracia en la elección y en
el progreso de, digamos, de las personas en sus carreras y también, por supuesto, en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, preocupaciones como que la gente no tome decisiones en función de sus intereses personales, sino que tenga el mejor interés de la organización ante todo, digamos. ¿Cómo has venido manejando tú, digamos, esto a nivel empresarial? ¿Cuáles son las buenas prácticas que se toman en las empresas para que esos temas estén bien gestionados? Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio de Lima, honradísima con mis compañeros de panel, Juan Carlos, Javier y Augusto. La verdad que estoy aprendiendo mucho hoy día porque de sector público sé muy poco. Mi experiencia ha sido toda la vida en el sector privado y básicamente en compañías grandes, muy estructuradas. Entonces, creo que es lo que puedo aportarles hoy día. La verdad que cuando uno ingresa a una compañía de estas muy estructurada, casi tiene listo su plan de carrera, ¿no? Tú tienes que tener evaluaciones que son periódicas, tú tienes que llegar a objetivos, tienes que cumplir tus metas y dependiendo de eso tienes tu línea trazadita hasta dónde vas a llegar y más o menos en qué tiempos. Y también se maneja mucho la equidad o digamos, la autenticidad de esas evaluaciones, porque también los evaluadores son evaluados, ¿no? La verdad que no solamente es decir, oye, tienes que tener una capacitación de algún certificado especial en tal fecha, sino también es cómo llegaste a esa posición, cómo cumpliste tus objetivos, cómo desarrollaste tus habilidades blandas y también el evaluador es evaluado. Entonces, se acotan las posibilidades de subjetividad en el camino, siempre las hay, ¿no? Pero por lo menos tienes la cancha bien rayada. Y eso pasa, digamos, en la mayoría de compañías privadas, creo yo, en este país. O sea, vamos con muchas metas, objetivos, ambiciones, estrés, porque es quién gana, quién no gana. y yo quería compartir con ustedes mi experiencia personal. Yo tampoco mi currículum estaba del todo completo, pero la mayor experiencia que tengo es en DHL, es una empresa transnacional que es alemana. Y cuando yo entro a los 22 años, me pusieron como parte de un equipo que se llamaba los High Potentials, ¿no? Éramos un equipo multidisciplinario de varios países, éramos 11, y a esos 11 nos pusieron planes específicos, objetivos específicos en proyectos paralelos a las labores que realizábamos el día a día. Éramos evaluados todos los años y éramos como renovando nuestros votos en este programa y nos formaron como guerreros. O sea, no solamente, así como podías estar participando del Global Board en un hotel fantástico en Europa, estabas atendiendo una emergencia sanitaria en algún país, durmiendo en carpas durante semanas, porque lo que DHL ofrecía era básicamente la ayuda logística cuando había un desastre natural, un desastre de algún tipo. Entonces, lo que a nosotros nos tocaba ir a atender la logística y así es como nos formaron. No es una formación de escritorio, es una formación en la cancha, todos los días. Vuelvo contigo, Javier. Cuando vemos un poco lo que está pasando en el Perú hoy, y por supuesto no te voy a pedir que opines sobre coyuntura política peruana, salvo que tú quieras, pero digamos que el entendimiento que tengo yo, no sé si sea preciso o no, es que los cargos de ministros en el Perú son cargos políticos, ¿no es cierto? Pero desde el cargo de viceministro hacia abajo son, por ejemplo, posiciones técnicas, ¿no?
pero han habido muchos cambios de viceministros y de directores, por ejemplo, para poner a personas que tienen un perfil más político, ¿no? Y eso ha tenido un sustento, había un relato, digamos, una narrativa para explicarlo, ¿no? Que es, hemos tenido personas ejerciendo esas posiciones que no han estado conectadas con las necesidades de los ciudadanos, y por tanto hay que poner a alguien que tenga una vena más política para que entienda qué es lo que la gente quiere, ¿no? ¿Qué opinión te merece, digamos, esa justificación? ¿Te parece algo válido? ¿Encuentras que hay algo de sustento en que eso esté ocurriendo? De repente puedes estar en desacuerdo, pero hay algo, digamos, que lo está motivando, o ¿cómo lo percibes? Me pareció súper ilustrativo. Lo voy a tratar de conectar con el ejemplo que acaba de entregar Mari Carmen, el cómo formaban en DHL. Y voy a tratar de responder a tu pregunta aludiendo un poco al por qué la meritocracia es tan importante en el Estado. Y se han hecho varios estudios sobre esto, como qué es lo... Porque la meritocracia trae una serie de consecuencias. Hay pocos consensos cuando uno estudia temas de administración pública a nivel más bien de científico, de perspectiva de ciencias sociales. Hay pocos consensos, pero este es un consenso transversal, es decir, como traer buenas personas al Estado con concursos públicos reduce, paradójicamente, reduce la corrupción, mejora la calidad regulatoria de los mercados, hay evidencia de que permite entregar mejores políticas sanitarias. Esto supone, por ejemplo, aumenta tasas de esperanza de vida, reduce tasas de mortalidad infantil, una serie de beneficios agregados a nivel país que son muy elocuentes, sin mencionar los beneficios a nivel organizacional. Entonces, una pregunta que se ha hecho la disciplina es ¿por qué? ¿Por qué esto ocurre? En general uno podría tender a pensar siempre que la gente que llega por concurso, por ejemplo, tiene mejores credenciales académicas. Y se han hecho varios estudios al respecto. Hay un libro muy bonito, lo recomiendo, lo escribió David Lewis, que estudió los nombramientos políticos de autoridades en Estados Unidos. Me refiero a máximas jefaturas de instituciones públicas en Estados Unidos. Se llama The Politics of Presidential Appointments, que es como la política detrás de los nombramientos presidenciales. Y básicamente lo que él hace, estudia cuáles son los atributos de las personas que son nombradas a través de un nombramiento político versus aquellas que son directivas de carrera. Estudiando todas las variables, es decir, género, edad, niveles educativos, la variable que hace la diferencia entre las personas que son de carrera, es decir, a través de un concurso público con una trayectoria definida, versus las que son nombradas políticamente, es precisamente lo que señaló Cortés. Juan Carlos enfatizó: yo soy un servidor público. Esa identidad tiene un arraigo en la cantidad de años en el Estado. Eso es lo que hace la diferencia, experiencia trabajando en el Estado. No es la educación, como uno podría pensar, y en general lo que pasaba en este libro, en general, por ejemplo, las personas que eran nombradas por distintos presidentes de Estados Unidos tenían mejores credenciales educativas, han estudiado en universidades Ivy League, etcétera, pero no tenían la experiencia en el Estado necesaria. Y no la tenían porque en general los incentivos para permanecer son muy bajitos. Rinden cuentas a la autoridad nombrada y por lo tanto su permanencia en el Estado o en la institución de turno es muy cortita. Y por lo tanto es muy poco el tiempo que tienen para aprender, para poder hacer reformas, etc. La experiencia en el Estado paga, eso contribuye a una mejor gestión, contribuye a mejores reformas, a perspectivas de largo plazo, a trabajo con mayor autonomía, etc. Entonces, de alguna manera, respondiendo a tu pregunta, probablemente hay un diagnóstico ahí que la verdad es que no tengo elementos suficientes para poder decir si es correcto o no. Me refiero a esta idea de que la tecnocracia no estaba leyendo bien los problemas de la gente, pero me da la impresión de que la solución frente a eso no iría por el lado correcto. La solución en general es darle estabilidad a los cuerpos directivos, y la solución es efectivamente más meritocracia para que esa estabilidad ocurra. No sé cuáles son las estadísticas respecto del Perú en la duración de cargos directivos. Les puedo decir que en Chile hace muy poquito se sacó ese estudio. Los directivos públicos duraban 2 años y medio en general. Es decir, ni siquiera alcanzaban a trascender un gobierno.
Juan Carlos, Mari Carmen, me podrán decir qué es lo que alcanza a hacer un directivo en 2 años y medio. Es decir, uno tiene un periodo de básicamente de inducción, de poder entender la organización, y básicamente ahí va medio año, y queda muy poco tiempo para poder hacer algo. Entonces, es muy difícil poder esperar mejor gestión con ese nivel o esa tasa de permanencia. No sé cuál es el caso en Perú, si ese dato existe sería bueno conocerlo, pero claramente cuando no existe meritocracia se amenaza esa permanencia, y esa permanencia es mucho más feble. Gracias por la reflexión. Digamos que se abre ahí una discusión, Juan Carlos, quería aprovechar para preguntarte sobre, desde la óptica del ciudadano, digamos, ¿qué es lo que uno espera del funcionario público a nivel de habilidades, competencias, conocimientos, digamos? ¿Qué es lo que estamos buscando, digamos, en un buen funcionario público, ¿no? Aquí hay una discusión bien interesante porque se da en el sector público y en el privado también, ¿no? Pero para pensar un poquito cuál sería nuestro ideal ahí. Bueno, depende en qué puesto esté, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que está en ventanilla tiene que tener como principal habilidad o principal competencia empatía, ¿no? Si es un directivo, alto directivo, la competencia que debe tener es la articulación con el entorno, trabajo en equipo, o sea, es decir, se ha trabajado, y en el Perú se ha trabajado mucho el tema de competencias para el sector público, y principalmente para los directivos. Además, Javier es un especialista en ese tema porque también ha trabajado y ha estudiado el caso peruano de los gerentes públicos. Pero cuando se hacía la selección, se veía esas competencias. Es decir, si es que esas personas tenían o no las competencias requeridas para un puesto determinado. Una cosa muy importante es, uno entra a un puesto directivo no para aprender, uno entra a un puesto directivo para ejercer. Porque, digamos, los tiempos son muy cortos y si bien no hay estudios solamente de gerentes públicos, pero un estudio general, la rotación es muy alta. La rotación de ministros es muy alta. La rotación de ministros que traen a su secretario general es muy alta. Y los secretarios generales traen a una cantidad de personas que van rotando. O sea, cada modificación que hay es la modificación de un montón de gente, ¿no? Entonces, eso obviamente hace que ninguna política pública se pueda implementar. Es imposible. Es imposible. O sea, por más buenos que fueran, cosa que sabemos perfectamente que en nuestro caso hay problemas serios, digamos, de calidad de personas que están ingresando o que han ingresado, porque no es un tema de ahora. El tema es que la alta rotación que está habiendo es desastrosa. Es imposible hacer algo en un periodo corto de tiempo, o sea, menos un mes, menos 2 meses, menos 3 meses, ¿no? Entonces, la importancia de las competencias, pero además la importancia de que no puedan ser movidos. Acá hay un tema, además, que todavía no lo tengo yo muy claro. He visto un informe de Servir y no quiero creerlo todavía, pero una de las cosas que colocamos en la ley de servicio civil fue que solamente podía, o sea, el jefe recién entrado podía mover únicamente al 20% de los directivos. O sea, 20% era aquellos que podían colocar. Pónganse ustedes a pensar que son 10 directivos, ¿no? 10 gerentes, digamos. Solamente podían mover a 2. Lo demás tenían que quedarse. ¿Y por qué tenían que quedarse? Porque las políticas públicas tienen que hacerse. Entonces, hay un informe, al parecer ha habido un cambio en esto, o una interpretación jurídica, con la cual no comparto, pero ese porcentaje es importante. O sea, 20% son los que puede uno mover. ¿Por qué además esto? Y eso relacionado con la carrera pública. Necesitamos profesionalización, que no tiene que tener que ver con un título, sino la profesionalización tiene que ver con esa mezcla de experiencia, sí, estudios y competencias. Entonces, si tenemos la persona ideal para el puesto ideal, les aseguro que, si estuviéramos así generalizado en el país, los servicios públicos que dan las entidades serían de otro nivel. Sin lugar a dudas, o sea, no hay la menor duda que eso sucedería.
Entonces, creo, digamos, en lo que señala Javier, además, hay que tener un poco de envidia, ¿no? Porque Javier, además, y su país hacen muchos estudios, cosas que nosotros no hacemos. No estudiamos, no tomamos decisiones sobre la base de data, sino simplemente de olfato, ¿no? Ese es, por ejemplo, una cosa que sería interesantísima estudiar, sería los jóvenes en la administración pública. Yo tengo todavía idea, de estudiar dos cosas. Uno, ¿por qué los universitarios no quieren entrar al Estado? Tengo la impresión de que porque tiene que ver con un tema de prestigio, porque tienen que ver que aquel que entra lo golpean, porque golpean mucho las instituciones, tengo la impresión. Y la segunda pregunta que me haría es, ¿por qué jóvenes entran al Estado? Y se quieren quedar en el Estado. Yo creo que hay un tema fundamental, y es la trascendencia. Aquellos jóvenes que han estado trabajando y han visto cómo han apoyado, cómo han colaborado para que algo salga bien en el Estado, siente que son trascendentes, ¿no? Que sus actos son trascendentes. Y eso les llama que, a pesar de todo, sigan trabajando en el Estado. Es bien interesante y permíteme repreguntarte un poquito sobre esto porque, claro, uno percibe en algunas experiencias concretas que hemos visto en los últimos años que han habido ciertas dependencias del Estado que han generado como una mística especial, ¿no? Y que se han convertido como un imán de gente que quería ir a trabajar ahí, ¿no? Ahí aparentemente hay un elemento cultural y este tema que tú mencionabas también, Juan Carlos, del sentido de trascendencia, como que sobrecompensa otras carencias que de repente sí tiene el sector público frente al privado en términos de condiciones laborales y demás, ¿no? Ahora, una cosa que yo veo, no estoy pretendiendo que estos sean casos representativos, sino de repente algunos casos que yo tengo más cercanos a mí, hay gente que piensa en su trayectoria profesional principalmente en el sector privado, pero en algún momento piensa que se le va a dar la oportunidad para entrar al sector público, digamos, y estar ahí, no sé, 3, 4 años, tratar de trascender y de ahí regresar al sector privado. Y eso es diferente, digamos, a pensar en una persona que se ve a sí mismo o a sí misma como funcionario público de por vida, y esto es lo que quiere hacer y siempre va a ser ahí, ¿no? Entonces, ¿te parece razonable, digamos, o tendríamos que estar más enfocados en buscar o fomentar que que hayan personas que quieran verse a sí mismas o que se vean a sí mismas como funcionarios públicos de carrera, de por vida, digamos? Varias cosas, ¿no? La primera es, primero con Mari Carmen. Mari Carmen ha sido muy parca en decir que no conoce el sector público, pero hay un tema en el cual ella está ya comprometida hace muchos años, como 10 años, que es el concurso que hace Ciudadanos al Día sobre las mejores prácticas o las buenas prácticas en la gestión pública. O sea, sí conoce el sector público de un lado del privado, pero sí lo conoce y sabe perfectamente qué significa eso y qué significa además la premiación cuando, digamos, el Gran Teatro Nacional se llena de gente que quiere ganar porque quiere un reconocimiento y ser trascendente. La segunda cosa es, yo no sé si para la carrera pública sea bueno las aves de paso, ¿no? Entonces, esta expresión de, ya, yo entro al sector público un año y ya cumplí mi servicio civil obligatorio. Eso yo creo que no es bueno. Es bueno para la persona, aprendió, digamos, estuvo digamos, en los problemas, pero no es bueno para el sector público y no es bueno para el ciudadano. Por eso la carrera pública es lo importante. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, ya cumplí, ya estuve un año en el ministerio tal, bueno, yo no lo creo. La tercera cosa es, la carrera pública significa que empiezas desde abajo y subes. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo no lo he hecho, ¿no? Y obviamente tengo que respaldarme mucho en las personas que están haciendo eso para efectos de poder aprender por lo menos lo que hice cuando estaba en servir. Y ahora también, sin lugar a dudas. Pero tampoco creo en que determinadas personas iluminados entren jóvenes, muy chicos, entren a los mejores puestos, obviando el tema de la carrera. Porque eso ha creado un daño a la interna. ¿Por qué yo que estoy 10 años acá sacándome la mugre,
viene alguien más alto y gana el triple que yo o el doble que yo. Eso va contra la carrera. Y eso no lo entendieron quienes lo hicieron y no lo han entendido hasta ahora. ¿No? Porque señalan. Entonces, yo lo que veo, y hay un grupo muy interesante que además tú conoces perfectamente, de jóvenes que han salido de la universidad, muy jóvenes que han entrado a ministerios y hacen una asociación para efectos de atraer a personas de universidades a que entren al Estado. Entonces, eso nos lleva a creer, además, a creer en que las cosas podemos revertirlas y podemos hacer las cosas mucho mejores. Entonces, sí hay una oportunidad sumamente interesante. Y ciertamente, por último, porque lo he experimentado, el tema de la trascendencia es algo porque simplemente un solo ejemplo, ¿no? Un solo ejemplo. Cuando estaba Sillonis de gobernador regional en Ica, tuvo gerentes públicos nombrados por servir, inclusive le ayudamos hasta allá para manejar los hospitales. Y no saben, hay videos, felizmente que hay videos, no saben la maravilla que fue. Cómo se resolvió el problema de hospitales o los hospitales en Ica. Por ese momento, digamos, la gente estaba contenta porque tenía salud. Quizás lo más importante que podamos tener. Entonces, yo, digamos, no hice nada sino solo seleccionar y me sentía como parte del asunto, ¿no? Que hagan, conozco además la historia contada por Fernando Sillonis y es como que se le digamos, se emociona al contar efectivamente, además porque él lo vincula mucho con el tema de corrupción, ¿no? Él siente que esos nombramientos fueron bien importantes en ese sentido, y por lo demás, Juan Carlos, estoy bien de acuerdo con lo que decías, y qué bueno que lo has dicho tú para yo colgarme, ¿no? Pero a veces uno siente que el Estado tiene estos caminos que son como válvulas o digamos como atajos para hacer que ciertas personas entren a ciertos cargos de muy alto nivel, digamos, con sueldos no típicos del sector público, y es como un parche, ¿no? Como tratar de buscar un resultado sin solucionar la situación de fondo, ¿no? En fin, quería preguntarte, Mari Carmen, a ti hay reglas diferentes en el sector público y en el sector privado. Yo he escuchado, por ejemplo, a la ex ministra Nuria Sparch decir un montón de veces que en el sector privado, cuando uno quiere ser creativo y quiere desarrollar ideas nuevas, es premiado, ¿no? O de repente si falla, se la perdona, ¿no? Pero en el sector público, una persona que quiere ser creativo, que quiere hacer cosas diferentes, más bien es castigado y de repente tiene la Contraloría encima, y ¿no? Entonces, ¿cómo se genera, digamos, una cultura que favorezca la innovación en el sector privado que tú conoces, y qué buenas prácticas de ahí podrían de repente trasladarse hacia el sector público? Antes de responder esa pregunta, quiero hacer un par de comentarios sobre las presentaciones anteriores. Primero, como cabeza de una organización del sector privado, si mi rotación de funcionarios fuera tan alta, yo estaría en peligro, mi posición estaría en peligro, porque yo como líder no estaría haciendo lo correcto. Lo dejo ahí. ¿Y qué nos anima, qué puede animar a un joven o a un profesional, sobre todo a un joven? ¿Por qué optaría por una carrera pública? Alguien que recién está saliendo de la universidad, con muchas ilusiones y con ganas de trascender. ¿Por qué optaría por una carrera pública y no por una carrera en el sector privado? Nosotros en el sector privado nos preocupamos porque nuestras empresas sean lo más sexys posibles para captar el mejor profesional que hay en el mercado. Es eso lo que hay que hacer. ¿Pero cómo? Si no tenemos garantizado, digamos, una línea de carrera tan clara, si se va a ver amenazado por el gobierno de turno o por el encargado de turno. Otra reflexión. Sobre el tema ya, entrando a la pregunta que me hizo Augusto, nosotros celebramos la innovación, premiamos la innovación. Estamos todo el tiempo
fomentando una cultura de, como yo le digo, lo digo en la compañía, de jalar la alfombra, ¿no? Para no sentirnos tan quietos, sino siempre buscar formas diferentes de hacer las cosas. Y tenemos una serie de programas que incentivan este tipo de proyectos. Nosotros también damos cierto monto a grupos de trabajo que, independientemente de que alguien los organice, se pueden ir juntando y decir, bueno, esto lo podemos hacer diferente, tienen visibilidad con el board, presentan sus proyectos, tienen una subvención y se ejecutan y se evalúan en el tiempo. Y no son grandes proyectos, ¿no? Son como quick wins, o sea, en el que le van a dar a la empresa, bueno, también hay los grandes proyectos, pero que le van a dar a la empresa soluciones rápidas. De nuevo, nosotros no solamente fomentamos, sino incentivamos y celebramos la innovación. Y hay todo un proyecto transversal donde invita a los colaboradores a que sean inquietos, ¿no? Y presenten este tipo de proyectos. Buenísimo. Javier, quería preguntarte a ti sobre, yo sé que hemos hablado contigo bastante sobre cómo hacer que, o cómo la meritocracia en parte implica que hay que cuidar a los funcionarios públicos de los criterios políticos que no corresponde, digamos, introducir en la toma de decisiones. Pero al revés de eso, digamos, quería preguntarte sobre cómo se conecta la meritocracia en el Estado, la tecnocracia, con los partidos políticos, ¿no? Porque finalmente, digamos, uno esperaría que un partido político que aspira a representar a una porción importante de una sociedad tenga detrás todo un pensamiento, todo un desarrollo teórico, programático, digamos, de qué cosa va a hacer cuando entre al gobierno, ¿no? Entonces, eso hace pensar que uno debería esperar que los partidos políticos formen personas para la política, indudablemente, pero también para que se conviertan en tecnócratas. De repente, digamos, Juan Carlos hablaba de que no debe haber cambios tan radicales cuando entre un nuevo gobierno, que básicamente decía despedir a todos y contratar gente completamente nueva, ¿no? Pero algún nivel de gente tiene que tener al alcance, digamos, un partido político para entrar y que tengan la capacidad de asumir cargos importantes, ¿no? ¿Cómo sientes que está pasando esto, digamos? ¿Sientes que de repente los partidos políticos han perdido este sentido de obligación de formar cuadros técnicos también y que están de alguna manera pensando, como se dice aquí en el Perú, de alquilar a los técnicos, ¿no? De siempre que entran al gobierno, ya cuando están en el gobierno empiezan a ver quién tienen a la mano, ¿no? ¿Sientes que hay una responsabilidad ahí de formar cuadros técnicos en los partidos políticos? Sin duda hay una responsabilidad que asumir ahí, pero probablemente hoy día existan muy pocos incentivos para poder tener esta perspectiva, que es más de largo plazo. Es finalmente formar a tu propia gente sobre la base de una línea programática, de las ideologías que tú estás profesando, y creo que probablemente, puede que esté interpretando mal, y esto no quiero extrapolarlo al caso peruano, pero en general estamos viviendo hoy día en el mundo una crisis de el hecho de que emerjan partidos políticos sin líneas programáticas claras, por ejemplo, cada vez más ancladas en consignas populistas, y que cuando uno escarba un poco más qué hay detrás de esas consignas, la verdad es que no hay mucho, no hay muchas ideas, no hay una estructura programática clara. Entonces me cuesta pensar que incluso una especie de desafío aún mayor, si esto no está, y esto es esencial, que es para poder competir políticamente, no está, lo otro es mucho más, es más bien un sueño a esta altura el poder pedirle eso a los partidos políticos. Yo creo que hay una oportunidad hoy, estaba escuchando el panel anterior, creo que hay una oportunidad hoy para el Estado y para los funcionarios, para las funcionarias en el Estado, de ir construyendo legitimidad. América Latina, y así como en otros países también, está viviendo la crisis de legitimidad, es decir, básicamente, y lo que se discutía en el panel anterior, la ciudadanía no le crea ningún grupo a nada que corresponde a la élite, digamos, o sea, la élite empresarial, la élite académica, nos incluye, y la élite política, no tienen base de legitimidad. Y en ese sentido yo creo que
el Estado, y por eso es la importancia de distinguir muy bien el Estado del gobierno, y hay un problema en general cuando siempre se trata de extrapolar las encuestas de opinión pública que preguntan sobre gobierno y no sobre Estado, y dices, la gente desconfía del gobierno, pero no sabemos en general si desconfían del Estado. Cuando las encuestas de opinión pública preguntan sobre el gobierno y sobre la base de eso se hace una especie de evaluación de los servicios públicos, de la satisfacción de las personas con los servicios públicos, me parece que es una interpretación un poco antojadiza a ratos. Yo, en mi opinión, creo que, y lo que yo he visto, al menos en encuestas que se han traducido al español y que se aplican consistentemente en América Latina, no hay preguntas longitudinales que permitan establecer si la gente cree o no cree en la burocracia, finalmente, el burócrata, la persona que te atiende en un mesón. No hay estudios, al menos en perspectiva comparada en América Latina, que sean longitudinales. Hay algunas preguntas, pero en general no tienen trazabilidad consistente. Ahora, lo que quiero decir con esto es que hay una oportunidad, y esto lo voy a vincular a lo que decía Juan Carlos. La meritocracia, y esto fue un resultado que emergió a partir del estudio que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo el 2015, un derivado de la meritocracia, en este caso de los gerentes públicos que llegaron al Estado, además de establecer prácticas, vinieron a regularizar, a ordenar muchos procesos al interior de sus organizaciones cuando asumieron y tomaron sus posiciones. Un derivado de esto fue la legitimidad, lo que Juan Carlos señaló recién, y dijo, el concurso público da legitimidad independientemente de cuán bueno o malo sea la persona. Eso es súper interesante porque, y lo que hemos estudiado nosotros es que uno de los efectos que incluso se separa de las competencias de la persona escogida es la legitimidad que entrega. Y vaya que necesitamos legitimidad hoy día, es decir, estamos en una crisis de legitimidad en el Estado, estamos en una crisis de legitimidad en las sociedades, la gente necesita creer en algo, y acá tenemos una fuente de credibilidad, es decir, algo que entrega credibilidad, por ejemplo, a las personas que son subalternas de esa autoridad que llega escogida por un concurso público, pero también entrega legitimidad a la ciudadanía, que entiende y entiende que esa persona fue escogida sobre la base de un proceso que estableció parámetros de igualdad, parámetros estandarizados para todas las personas. Y también entrega ciertas certezas de que esa persona se va a quedar durante un determinado tiempo ejerciendo su mandato, y además responde a esa identidad, a este sentido de trascendencia que se señalaba anteriormente. Eso emerge en los estudios que nosotros hicimos, y emerge en particular para el caso del cuerpo de gerentes públicos, esta fuente de legitimidad que subyace al que las directivas del Estado lleguen a través de concursos públicos. Buenísimo. Juan Carlos, quería preguntarte un poco sobre, ya entrando un poquito en coyuntura local, digamos, sobre esta discusión que se ha dado alrededor de pasar, servir al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y de repente aprovechar que estás aquí para que nos comentes un poquito cuál es tu sensación de lo que está ocurriendo, digamos, con digamos, la reforma de servicio civil que se empezó a hacer y, digamos, las cosas que funcionaron y las cosas que de repente no. Perfecto. Un solo apunte sobre lo que decía Javier, el tema de legitimidad y mi actual trabajo, ¿no? Podrán cuestionar a la Junta Nacional de Justicia. Yo no elijo, yo no decido, yo no voto, por lo tanto tengo mayor libertad de poder hablar. Podrán cuestionar las personas que ingresan, pero no pueden cuestionar en absoluto la legitimidad del proceso. Limpio, transparente, digamos, no interviene y no interfiere nadie. Es imposible hacerlo. Es imposible. Entonces, eso da una legitimidad a quienes participan y da una legitimidad hacia afuera. Sí, puede haber equivocaciones, podría haberlo. Creo que, digamos, se ha escogido lo mejor, digamos, de las personas que han postulado. Pero no hay una legitimidad del proceso. Y la segunda cosa importantísima es que lo que ha hecho la Junta en este momento con respecto al CNM es establecer, que es importantísimo dentro del Estado, estándares de integridad altísimos. Estándares de integridad, porque estamos acostumbrados en el país a estándares muy bajos.
muy bajos. O sea, lo que hacen los demás ya comenzamos a tratar de justificarlo. No, los estándares tienen que ser muy altos. Y estamos obligados, cada uno de nosotros, y empezando por mí, a tener estándares muy altos. Y creo que eso es importante con respecto a lo que se genera la legitimidad. Nadie puede cuestionarnos por cosas que no hemos hecho, sino por las cosas que estamos haciendo. Una segunda cosa con respecto a lo que preguntabas, Augusto. Yo creo que es un error toda esta discusión. No es la primera vez, ¿ah? Cuando yo estaba como presidente también, digamos, alguien además muy cercano quiso hacer eso por un tema presupuestal, ¿no? Es un error. O sea, error político y error técnico, ¿no? Técnico porque es un sistema administrativo de recursos humanos donde el premier o la premier tiene que ver qué es lo que está pasando. Los cambios se hacen por personas, por personas. Todos los procesos también ayudan, pero ayudan a las personas. Entonces, eso es un error, digamos, técnico. Y error político. Yo, digamos, si fuera para mí, me gustaría tener en control la Servir. Y decir, en control en el sentido de saber qué es lo que está pasando, que me informe, ver qué cosas tengo que hacer a nivel de todo el Estado para que el Estado funcione adecuadamente. Y principalmente aquellas cosas que quiero que funcionen adecuadamente, como la educación, como la salud. La gente no puede quejarse, como todos los días salen en RPP, todos los días sale alguien diciendo, no me están atendiendo por tal o por cosa. Eso es lo que es la preocupación que tiene que tener el premier a través de Servir. Y creo que, digamos, en este momento hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Yo tengo la impresión, ha habido obviamente problemas, pero yo creo que en este caso debe tomarse una decisión para que la ley no caiga en fracaso. Y eso significa, bueno, digamos, si hay una decisión es cambiemos lo que estaba planteándose, que todos pasen a la ley previa capacitación, aprobar un curso de excelente nivel y vayan entrando, inclusive los CAS, ¿no? Y principalmente los CAS, que pasen después de, no sé, 3, 4, 5 meses de un curso de realmente importante. Y los hay de 3 meses. Lo hicimos con los gerentes públicos, una de las primeras promociones que eran médicos, todo muy complicado, nos metimos con lo peor, en el sentido de que son más exigentes, quisieron hacer un paro, digamos, frente al curso, pero salió muy bien, al final estaban todos contentos. Entonces, que pasen todos, pero logramos que la ley no caiga, logramos una mejora sustancial en el Estado y logramos que, digamos, tener por lo menos consensos mínimos de hacia dónde caminamos, ¿no? Buenísimo. Mari Carmen, quería preguntarte lo siguiente. A veces uno siente que la conversación sobre qué hay que arreglar en el Estado y qué hay que arreglar en el sector privado van como que por cuerdas separadas, ¿no? Y más bien es como medio tensa esta relación a veces entre el sector privado y el sector público porque se piensa que cualquier vínculo puede ser interesado y que puede haber alguien buscando algún tipo de beneficio indebido y tal, ¿no? Pero al mismo tiempo un montón de los problemas que enfrentamos como país y como humanidad son crecientemente complejos y parece que no son problemas que se solucionan o solamente con el sector privado o solamente con el sector público, sino que exigen algún tipo de interacción entre Estado y sector privado. ¿Cómo te imaginas eso dándose? ¿Crees que debiéramos tratar de ir hacia eso, pese a esta suerte de, digamos, miedo a generar esa vinculación o, digamos, esta sospecha que hay a veces sobre estas conversaciones entre sector público o privado? ¿Te parece que deberíamos empujar un poquito más fuerte por ese lado? Creo que no hay otro camino para el éxito, ¿no? No podemos ir por cuerdas separadas, tenemos que hacer un trabajo en conjunto, pero como en la vida, toda relación se mantiene en base a la confianza. Entonces, el sector público y el sector privado, que es el que me toca a mí en este momento, tiene que tener la suficiente confianza en que el sector público pueda hacer las cosas de forma correcta, en tiempo y bajo los estándares y la apertura, ¿no? Obviamente totalmente negada a acuerdos que no son totalmente
lícitos o que convienen a cierto sector. Yo creo que el mundo ya no está como para que se beneficie un sector del empresariado en contra de la salud o del bienestar de un sector, de una comunidad. Eso ya debe darse por descartado. O sea, yo no creo que a estas alturas las empresas deberían de tener visiones de ese tipo. Todavía las hay, ¿no? O sea, pero si tenemos un buen equipo de un lado y un buen equipo del otro, las cosas van a salir bien. No tendría que haber intereses que que pongan la balanza inclinada más de un lado, ¿no? Sería terrible volver a ver casos como los vistos los últimos años, pero creo que ahora las empresas formales tenemos las ganas de hacer bien las cosas y sobre todo la disposición. Buenísimo. Yo simplemente para destacar en los minutos finales de nuestro panel, creo que hay iniciativas bien interesantes que están buscando atraer o formar, digamos, a personas que están pensando como una oportunidad de carrera, digamos, estar en el sector público. Me parece, Juan Carlos, tú mencionaste una, pero no la nombraste. No sé si te referías, me imagino, Impacta, ¿no es cierto? O alguna otra, cuando mencionaste una institución que incentivaba que gente de las universidades vaya al sector público, ¿no? Hay una, al menos que yo conozco, que se llama Impacta. Nosotros mismos en Recambio hacemos algo de trabajo por ese lado, aunque más vinculado a la formación de políticos, más que servidores públicos, pero hay oportunidades ahí de generar, creo yo, justamente estos, digamos, trabajos público-privado para tratar de fortalecer, digamos, el talento peruano a todo nivel, tanto en el sector privado como en el público, ¿no? Y particularmente en el público creo que hay mucho trabajo que se puede hacer. Así que aprovechando que estamos en la Cámara de Comercio de Lima, también reconocer el trabajo que pueden hacer las empresas apoyando en ese sentido, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Nos quedan un poquito más de 3 minutos, pero espero haber cumplido bien con los tiempos y que les haya parecido interesante el panel. Y para lo que necesiten podemos seguir conversando. Así que nada, gracias.